pues es que así es porque hay un equilibrio en el planeta que está pasando, ¿no? Ahorita y esto, o sea, es consecuencia de esto y así, pero como que no, Si no se mete tanto en el no de que, indaga de, ay, pues será, el virus será real o que si son será... reptilianos y así, ¿no? Hay, hay un hay un video que vi una vez donde sale explicando de los reptilianos, ¿no? Y ves que pues es muy... O sea, como que la gente dice mucho de los reptilianos, ¿no? Que si la princesa de... La reina de Inglaterra que diga es reptiliano, que si tal cabrón es reptiliano, ¿no? Y pues yo vi un video donde Matías sale diciendo que no, güey, que, que estamos como que... O sea, como que la sociedad ya se fue a un extremo muy grande de conspiraciones, güey, y que a veces no vemos que simplemente son humanos, ¿no? O sea, y que estamos en la época de la edición, de que todo se puede editar y así, y dice eso de que no, todo eso de que sale que se le vieron los ojos de reptil y que no sé qué, que la neta él no lo cree, ¿no? Tampoco lo descarta, pero dice que, pues, no, que él no cree eso. Y habla de los reptilianos que en realidad los reptilianos sí existieron, pero hace mucho, ¿no? O sea, desde antes de todo. O sea, montón. De hecho, ajá, yo creo que fueron los primeros que... No sé si... no sé cómo explicarlo, porque la Tierra, o sea, la Tierra por sí sola yo creo que tenía un desarrollo natural. Y en algún momento decidieron que este planeta, Ajá. por ser, digamos, muy propicio para que se genere la vida, pues ya vinieron las civilizaciones, los Anunnaki, Sí. los seres por ejemplo, Drúmbalo habla sobre los que vivían en Marte, destruyeron Marte, o sea, como que se autodestruyeron y luego vinieron a la Tierra y se encontraron con otras civilizaciones que ya estaban. Entonces, o sea, es todo digamos que el planeta Tierra fue como Un semillero, un como punto, un invernadero, ¿no? De genética ajá, alienígena. exactamente. Y yo creo que sí, o sea, de repente vemos ciertas diferencias raciales Sí, y creo que sí, o sea, sí tiene que ver mucho la evolución, pero sí hay un punto en donde la ciencia no ha logrado explicar cómo se dio ese salto, ¿no? Supuestamente que venimos de un Homo erectus o de pues algunos dicen, ¿no? Del simio, etcétera, ¿no? O sí. sea, Pero de sabes una que... evolución, pero hay un punto en donde no, no encuentran el eslabón, es lo que llaman el eslabón perdido. O sea, Ajá, de repente ya evolucionamos, ¿no? Así muy rápido. sí. Y creo que ese es el punto en donde ellos sí vinieron e hicieron una intervención, o sea, como que dijeron, bueno, pues vamos a combinar nuestros genes con los genes de un ser Sí, pues del Homo sapiens, ¿no? que ya está adaptado a este planeta, a todas las condiciones, Sí, pero le metemos nuestra nuestra genética. genética. Y cada punto creo que fue así, o sea, por ejemplo, los nórdicos, ¿no? O los africanos o los asiáticos, ¿no? O incluso la parte de América que yo creo que los mayas, por ejemplo, o los olmecas, no se sabe mucho también de los olmecas. Los olmecas fueron muchísimo tiempo antes Sí, y tienen rasgos como de africanos. como de africanos, ¿no? Entonces Sí, como que no nos podemos explicar cómo es que pasó eso, ¿no? Y cómo es que tenían ya tantos conocimientos, ¿no? O sea, ujú, como que de repente aparecían y ya tenían los conocimientos, así como de... Y sí. lo que explica Matías, entre otros, Es que hay es mucha gente que habla de eso, que fue a partir de la Atlántida. de la Atlántida, de la destrucción de la Atlántida, que todos pues, se repartieron en el mundo Sí. y se volvieron a asentar en otras comunidades, ¿no? Entonces, yo sí... Y muchas, o sea, muchas comunidades heredaron pues esos conocimientos, ¿no? O sea, de los ancestros atlantes y se establecieron en distintas partes del mundo, pero como que ya todos llevaban ciertos conocimientos y por eso hay tantas similitudes, ¿no? Entre civilizaciones. Y una de ellas es de esas similitudes, es la de la serpiente, que todos de cierta forma, este, o sea, endiosaban a la serpiente, ¿no? La veían como un símbolo pues de divinidad. Ujú. Según lo que yo he
lo que yo sé de todo esto es que pues era porque los reptilianos no eran malos, güey, o sea, al contrario, o sea, ellos venían a enseñarnos, o sea, a los primeros seres, o sea, los primeros humanos, ellos nos enseñaron cómo sobrevivir, ¿no? Y cómo la mujer, o sea, eran sociedades matriarcales. Para ellos la mujer era como la que estaba más cerca de la divinidad porque era la que podía gestar vida, ¿no? La que podía, pues sí, tener un espíritu dentro de ella. Sí, sí, sí. Y entonces nos enseñaron muchas cosas, ¿no? Y por eso por decir los mayas o todas las sociedades prehispánicas de acá de México, pues tienen el dios de la serpiente emplumada, ¿no? O también en Egipto tenían creo que es Tot. Tenían también... No, bueno, Tot era un escribano egipcio, pero no era... ¿No era un dios egipcio? No era reptil, creo que era ave, o sea, era un ave azul. Bueno, pero también los egipcios tienen como que simbolismo de serpiente, ¿no? Sí, los egipcios, por ejemplo, aluden mucho a la cobra. Ajá, en los cascos de los faraones tenían cobras. Ajá, exactamente. Y la cobra es como también o sea, es como una serpiente, pero ya más grande, por así decirlo, como que ya tienes un aspecto diferente a una serpiente normal. Sí, porque está como parada, ¿no? O sea, está como... Ajá. No se arrastra. Ajá, como que... Está como con el pecho así para arriba, ¿no? Ajá, como que se... Ajá, y en Asia, pues los hinduistas, los budistas, pues hablan de la Kundalini, que también es una serpiente, ¿no? La serpiente que sube por los chakras y todo esto. O sea, como que en todas en muchas civilizaciones de hace mucho, pues hay simbolismo de la serpiente, ¿no? De ver a la serpiente como la divinidad, ¿no? La serpiente en las culturas antiguas representa también lo que es el conocimiento. O sea, por ejemplo, en la Biblia te ponen como la parte de, es como era el diablo, ¿no? Es que ahí fue donde se tergiversó la historia. Ajá, pero en realidad lo que significa es que la serpiente te trae el conocimiento. Uh-huh. Es cuando nosotros, o sea, nos dan la vida, ¿no? Y nos dan la conciencia, pero no tenemos como este conocimiento, que sería el conocimiento del que estamos hablando, de la conexión universal, de los chakras, de cómo estamos unidos y cómo hay algo más, ¿no? O sea, entonces, este simbolismo se remite a cómo la serpiente en sí nos invita a cuestionarnos. Ajá. Toda la parte de decir, ok, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué soy yo? ¿Qué es el hombre? Y por eso, yo imagino que en la religión católica la ponen así para control, para una forma de control, de no cuestionar, ¿no? Lo que antiguamente, ¿no? Hace unos, ¿qué será? 200-300 años. O cuando estaba la iglesia pues en su máximo poder, ¿no? O sea, como que metía mucho miedo. Ajá. Desde el Imperio Romano, finales del Imperio Romano. Pero, pues sí, exacto. O sea, porque según esto, los reptilianos nos trajeron todo el conocimiento, ¿no? O sea, le enseñaron a la mujer cómo gestar correctamente, pues, cómo descender la información divina o de su interdimensionalidad, ¿no? Y todo esto, cómo ser chamanas, y las mujeres eran como las que tenían la sabiduría. Y pasa el tiempo y llega, pues, todas las religiones. Es que el catolicismo ya fue después, pero, o sea, el judaísmo, que fue el primero, ¿no? Todas estas religiones que son como parte de esa familia monoteísta de Medio Oriente, ellos son los que tergiversan la historia. Y los romanos son los que tergiversan la historia. Y lo cambian todo. Dicen, no, la mujer y la serpiente son malas, ¿no? O sea, como que justo eso.
lo que antes para los que estaban antes era conocimiento, ahora ya era lo malo, ¿no? Era el pecado. ¿Por qué? Porque tenías que obedecer lo que decía Dios. Pues es 100% control, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo que he logrado entender, por ejemplo, acerca del pecado, es que sí, para mí es una forma de control. O sea, es como una forma de decirte, eso está bien, eso está mal, tienes que hacer esto, no puedes hacer esto. Cuando rompes las reglas, ¿no? Yo no creo que la religión o las religiones sean algo negativo en el aspecto en el que orientan a la gente Ujú. a ser mejor persona, ¿no? O sea, No, es que ya hemos hablado de esto, ¿no? O sea, nada es 100% negativo ni nada es 100% positivo. Todo tiene sus pros y contras. Yo creo que el punto positivo es que pues sí busca un bien común, ¿no? sí, pero actualmente seguimos arrastrando pues, este conocimiento, no es conocimiento, sería como una cultura, por así decirlo, religiosa, en donde te meten esta idea del pecado, pero el pecado que sería como hacerte sentir culpable Sí. por algo que cometes, ¿no? Por alguna acción que, según las reglas de la iglesia, no deberías hacer. Es que ese es el pedo, estas religiones, particularmente la católica, es mucho de sentirte culpable, ¿no? Incluso yo he ido a misas, güey, y tienen un rezo en cierta parte de la misa que es como de, y es mi culpa y mi gran culpa. Ajá. ¿Nunca has escuchado ese? Sí, sí, sí. Hasta el otro día justo me acordé de ese, güey. Así estaba paseando así por el parque y no sé por qué me acordé de eso, pero sí dije... Casual aquí en el parque pensando en las misas a las que iba de niña, güey. Sí, güey, pero sí, y dije, ¿qué pedo, no? Pues yo creo que estaba pensando en la culpa y pues en todo esto, güey, ya sabes. Ajá, sí, sí. Y sí dije, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿cómo es posible que...? Y porque es como un ritual, güey. O sea, eso es un ritual. Sí. Es ir y que todos, una conciencia colectiva, se ponga como a sintonizarse en esa frecuencia, ¿no? De mi culpa. De y culpa. No mames, o sea... Sí, y conforme lo vas repitiendo, te lo vas creyendo. Y más porque le estás adjudicando, pues como que a Dios, ¿no? O sea, como que... Y es mi culpa, o sea, es como de, güey, sí, ¿qué sí, pedo? ¿Te estás mentalizando para vivir como culpable toda tu vida o qué, no? Exacto, entonces, o sea, para mí no existe eso, o sea, como tal, no. Y no debería ser, porque eso nos hace vivir con miedo. No, y aparte es en gran parte la causa por la que la gente al morirse no se va de aquí, güey. Porque se murió y se quedó pensando que era su culpa, ¿no? Y eso está interesante, porque sería hablar como, qué pasa entre vida y vida, ¿no? Sí. Me llama mucho la atención porque, por ejemplo, existe el espiritismo, sí, ¿no? Es espiritismo, Sí. que es esta onda que se dio por ahí creo que en 1800, 1900, donde se juntaban grupos para, había unas personas que se llamaban mediums, Ajá. y ellos podían pues, canalizar espíritus, ¿no? Sí. Y pues mucha gente creía en eso, mucha gente decía que era fraude, que eran cosas así como que no, y mucha gente decía que eran cosas del demonio y bla bla bla, ¿no? Pues como todo, no, o sea, yo creo que hay gente que ha de pensar que este podcast es del demonio, ¿no, güey? O sea, o de pinches locos esotéricos, ¿no? O sea, yo luego pienso eso, ¿no? O sea, como, a ver, güey, yo subo todas estas cosas, ¿no? Y la gente normal, güey, pues ya ha de pensar, pues ese güey anda metido en brujería y así, ¿no? Y no es que esté metido en brujería, pero pues me interesa saber, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Y volvemos exactamente a lo mismo, güey, de por qué piensan eso, porque pues venimos de una cultura religiosa en la que se nos ha impedido buscar más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que debes de buscar es lo que dicte Dios y la ley de Dios, ¿no? Y esa ideología se ha ido, o sea, por mucho que la gente ya sea atea hoy en día, pues es la idiosincrasia moral que ya permeó toda la sociedad, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, se va metiendo en el inconsciente colectivo. Exacto, güey, es que es eso, el inconsciente colectivo. Exacto. Y entonces, al meterse en el inconsciente colectivo, pues la gente empieza a actuar de esa forma, ¿no? Y creo que eso tiene consecuencias negativas en la sociedad. ¿Qué hace una persona cuando se siente culpable?
o sea, por ejemplo, tú haces algo, ¿no? Y te sientes una culpa. Entonces, en tu cuerpo, para empezar, en ti generas angustia, estrés, Sí. generas como Sí, un sentimiento. negativo hacia ti mismo, güey. De que por qué hice eso y soy un pendejo y la cagué y así, ¿no, güey? Y no Ajá. está chido, güey. O sea, porque pues, todo el mundo la caga. Eso por una parte. Y luego también, pues, siempre tendemos a como a buscar la aceptación, buscar que nos quieran, ¿no? Así como que, entonces, muchas veces hacemos o decimos cosas para, eh, para poder pertenecer a un grupo, para quedar bien con la gente, y eso mismo te va alejando de quién eres realmente tú mismo, Sí. ¿no? O sea, de tu esencia. Cuando la gente busca complacer a los demás, en realidad pues deja de ser uno mismo. Sí, Y eso le pasa a mucha gente que pues por alguna razón siente esta inseguridad, que creo que es esto, o sea, es como un inconsciente colectivo, que son ideas que se te meten así porque, o sea, tienes que encajar. ajá, ¿no? Y entonces al final crea muchos conflictos. Por ejemplo, pues terminas en un trabajo que no te gusta, terminas casándote por obligación o porque pues así, ¿no? Así tiene que ser, ¿no? O sea, Sí. y no, mucha gente siento que se siente frustrada porque sigue esos términos, o sea, y no busca la realización de uno mismo. Y esa búsqueda a veces significa que tienes que desafiar a los estándares de la sociedad, Sí. ¿no? De a lo mejor pues no me quiero casar, no quiero tener hijos, incluso por ejemplo pues, si soy gay y me gustan o sea, los hombres o las Que ahorita mujeres ya está dependiendo. cambiando mucho, ¿no? O sea, como que ya se está abriendo más. Se está abriendo, pero al mismo tiempo también ese sentimiento de culpa creo que se polariza a lo extremo. Ajá. Entonces ya encontramos cuestiones como de... O sea, yo no estoy en contra de la diversidad sexual, ¿no? Ujú. Pero de repente sí llegamos a extremos en donde hay personas Que está bien que... cogerte un animal y cosas así. Ajá, o sea, como que ya se pierde ese sentido, ¿no? De realmente Sí, cómo se experimentar. llega a un extremo, ¿no? Que, Sí, y por ejemplo lo podemos ver a veces en la calle cuando hay manifestaciones y hay personas que son como que exhibicionistas, ¿no? Como que sí, muy así de que... O sea, yo respeto, pero tampoco siento que sea lo adecuado. pues no, güey, porque sí, pues Este... es prudencia, ¿no? O sea, porque eso va a despertar una emoción en alguien, quieras que no, güey. O sea, ver a una persona encuadrada en la calle, a huevo te va a provocar una emoción, güey. O sea de asco, sea de excitación, sea de enojos, de lo que sea, pero pues es algo que va a despertar una emoción, ¿no? Entonces, es una cuestión de prudencia, güey. No es tanto de que, o sea, sí, eres libre de expresar lo que quieras, pero pues también sé prudente, güey. O sea, no mames, ¿no? Sí, No se trata tampoco de eso. sí, exacto. O Pero sea, es que, ¿cuál es el tema? Que un extremo lleva a otro. sí, Si nos vamos a la ley hermética de la polaridad, ¿qué pasa? Que cuando te cargas mucho un polo, que es lo que ha pasado en toda nuestra historia, que otra vez las creencias religiosas nos han hecho reprimir tanto, güey, la energía femenina. y ver el sexo como un pecado y ver todo como algo sucio, que ¿qué pasa? Que cuando nos hartamos de ese polo, que inevitablemente tiene que suceder, nos vamos ahora al otro polo, Rebota, ajá, que en ahora el es, otro extremo. pues todos en coherencia, ¿no? O sea, Ajá, exacto, y como que creo que tampoco es así, pero bueno, pues la cuestión es que pues así pasa. Es como tú dices, es una ley, es un principio hermético que son como las leyes universales, ¿no? sí, Yo lo explico como una liga, ¿no? Que la jalas hacia un lado, cuando la jalas hacia la derecha, ajá. de tal Las forma sueltas. que llega un punto en el que pues ya, ¿no? O sea, llega a su límite y luego las sueltas, entonces Sale con todo hacia el otro el lado. rebote, ajá, exactamente, ¿no? Entonces se polariza. Estamos viendo ahorita una polarización muy grande Muy en la cabrón. sociedad, en donde la guerra ya no es, digamos, de armas y de
cuestiones de a ver quién tiene más tecnología nuclear o armamentaria o etcétera, ¿no? Sino más bien es como una guerra ideológica en donde de repente tienes a un extremo y luego tienes el otro extremo totalmente opuesto, ¿no? Y creo que ahí no se trata de eso, no se trata de ir uno contra otro, sino de encontrar un equilibrio. Sí. Pero la sociedad se enfrasca mucho en de, pues es que ellos están contra mí y entonces yo debo de estar de contra de ellos y entonces tengo que pelear por esto o sea, y ahí es cuando se vuelve como un fanatismo, ¿no? De defender una ideología. Y yo creo que está bien defender la ideología, pero no conforme a un fanatismo ya de decir, esto ya es personal y esto, o sea... Pues ahí tienes a los israelíes y a los palestinos, güey. El Islam contra el judaísmo, que no se ponen de acuerdo, güey. Nada más porque piensan que unos son el pueblo elegido por Dios y otros, no es que somos nosotros, no es que somos, es como de, güey, no mames, o sea, si en verdad hay un Dios que creó a toda la humanidad, güey, pues, güey, no creo que haya dicho, no, y estos son los... Y es que el pedo es que la Biblia y las escrituras sagradas sí están escritas así, ¿no? De que, y Dios escogió a este pueblo para que fueran el elegido y así. Por ahí vi un video muy interesante, luego te lo paso, no recuerdo bien, déjame buscarlo, pero habla sobre el judaísmo, ¿no? Y habla cómo Yahvé es un dios falso. No estoy seguro de qué tan real sea, ¿no? Pero para mí creo que sí tiene cierto sentido. Explica que este dios, o sea, es un dios falso porque es lo que hablábamos al principio. Llegaron ciertos seres y se hicieron pasar como dioses. Sí. Y entonces uno de estos seres pues llegó y hizo su... De los Anunnaki, ¿no? Creo que sí he escuchado esa teoría. Ajá, y creó a sus descendientes y les dijo, yo soy el dios. Ajá. Y entonces, al hacer eso... Es que exacto, probablemente sí pasó, ¿no? Creas a un grupo de personas que se sienten especiales, ¿no? Porque son descendientes de Dios. De este supuesto Dios. Sí. Pero al hacer eso, pues estás excluyendo a toda la creación. Sí, ¿no? En ese caso, pues no eres hijo de Dios, no eres hijo de un extraterrestre egocéntrico, güey, o sea, ajá, que quiso venir a imponerse, eso porque sabía que pues nosotros apenas éramos ahí unos Homo sapiens. Como unos bebés así, ¿no? Que nos dicen, yo soy tu Dios o yo soy tu padre y yo soy tu creador y me tienes que seguir a mí Sí. Pues es muy probable que también haya sido así, güey, porque no se lo tomarían tan personal, ¿no? O sea, yo la verdad no, o sea, en serio no me cabe en la cabeza que se lo tomen tan personal, güey, que... ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial, güey? En el 45. 1945, ¿no? Todos los judíos que salen de Alemania, de los países nórdicos y regresan a Israel, se empiezan a sentar ahí otra vez y a los palestinos no les parece, y empieza otra vez la putiza, ¿no? El Islam contra el judaísmo, por a quién le pertenecía la tierra sagrada, ¿no? De Jerusalén. Y se empiezan a bombardear y hasta hoy en día no se ponen de acuerdo, nada más porque piensan que unos, o sea, nada más por el monte Sión, que es el monte donde de adoración, ¿no? Donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, donde Mahoma ascendió a los cielos y no sé qué tantas cosas pasaron en ese monte, pero el chiste es que es un monte donde pasaron muchas cosas bíblicas, ¿no? Y nada más unos se sienten con derecho y los otros también, que hasta tienen que hay un monumento que según esto es la tumba de Abraham, que el otro día estaba leyendo que hay horarios para que judíos vayan y horarios para que musulmanes vayan y tienen que entrar por puertas distintas, güey, o sea, ¿qué onda con eso, no? Entonces yo digo, es que en serio no creo que se lo tomen tan personal por algo que es un mito, ¿no? O sea, yo creo que sí debe de haber pasado algo así, güey, que ha de haber trascendido pues las generaciones que pues, sí, ¿no? Porque si no, de otra forma, no mames, ¿por qué te tomas tan personal? Pues una escritura que quién sabe ni quién escribió, ¿no, güey? Que aparte la Biblia ya son recopilaciones de escritos de los sumerios, incluso de los griegos, ¿no? O sea, la Biblia es una recopilación de escritos que ya existían. De los egipcios también. Sí, es toda una onda de... Pareciera que el cristianismo
fuera una religión inventada. Por ahí hay no sé si has visto un documental que se llama Zeitgeist. Si pueden, búsquenlo, está en YouTube. Zeitgeist con Z, Zeitgeist. Nunca lo he escuchado, pero me suena familiar. Está interesante y expone en la primera, creo que son 3 partes. Y en la primera parte justamente habla de las similitudes de los dioses o de los, en este caso, como Jesús, ¿no? De los mesías. Ya. Sí. Y básicamente pues te dice, pues es que Jesús también existió en otro tiempo, en otro lugar. Sí, que hay el mismo mito, pero contado diferente en distintas mitologías, ¿no? Ajá, y así muchos, pues como mesías que según habían llegado aquí por obra del Espíritu Santo o por obra de seres o de dioses. Sí. Y era el hijo, ¿no? Y murió, sí, y resucitó. Sí, pues justo Jesucristo, güey. El otro día yo también estaba viendo, ya tiene rato que vi eso, que igual como tú dices, en Egipto está el mito de Osiris, que Osiris se supone que su hermano Set lo mata para quedarse con el pueblo de Egipto, ¿no? Porque el rey era Osiris. Uh-huh. Y Set lo mata y lo resucitan al tercer día y le adjudican el símbolo de la cruz, que en Egipto le llaman Ankh o Ankh, pero es una cruz también, güey. Ajá. Y pues es la misma historia, ¿no? Sí, la cruz en sí significa esta parte de norte, sur, este, oeste, las 4 estaciones, los 4 elementos, o sea, es el ciclo, como un ciclo de la vida, nacer, crecer, reproducirte y morir, o sea, tiene varios aspectos. La cruz. Y justamente este documental habla de eso, porque hace una comparación con lo que pasa cada año con el sol. Ajá, sí. Lo que pasa es que llega un momento en que en invierno hay un punto en donde siempre sale, ¿no? Creo que es ¿qué estrella es? Creo que es Orión. Creo que es Sirio, ¿eh? O Sirio, creo que es Sirio. Ajá, creo que es la estrella de Sirio. Sí. Bueno, pero el punto es que en ciertos puntos del planeta... En un solsticio o en un equinoccio, ¿no? En el de invierno, que es el que vivimos en diciembre, sí, el sol llega a un punto en donde ya no sale. ¿Y por qué pasa esto? Tenemos en el ciclo de Tierra, Luna y Sol este ciclo en donde tenemos primavera, verano, otoño e invierno. Entonces, en el invierno es el punto más alejado de la Tierra con el Sol, uh-huh, en el Polo Norte. Uh-huh. Y desde esta perspectiva, el Sol no se mueve. Queda como si muriera, te lo explica el documental. Ajá. Y al tercer día se vuelve a mover. Entonces es un movimiento astrológico. Ajá, astrológico. Entonces te dicen, pues es que no es que no es que Jesús haya muerto o y resucitado, ni Osiris tampoco, ¿no? Ajá, sino que todo era un simbolismo. Ajá, como un simbolismo refiriéndose al solsticio o equinoccio. Es que... O sea, refiriéndose a ese movimiento astrológico del invierno. Creo que solsticio. Sí, solsticio. El solsticio creo que es en verano y en invierno. Y el equinoccio es en primavera y en otoño. Fíjate que no he aprendido tanto de eso y siento que tengo que meterme a estudiar más eso. Porque pues, todas las civilizaciones basaban sus calendarios en esos... en los astros, güey. Sí. Tú mismo puedes observar, por ejemplo, fíjate en la mañana por dónde sale el sol, pero depende de qué estación estás, ¿no? Si estás en primavera, el sol sale por un lado. Sí. Y si estás en verano, sale por otro lado. Y si estás en invierno, o sea, como que cumple un ciclo. Uh-huh. Y de hecho hay un fenómeno que no recuerdo cómo se llama, a ver si ahorita lo busco. Pero
este fenómeno es como si fuera el sol en las diferentes estaciones o en diferentes, digamos, lo ponen incluso con fotografías y hace como un 8. Ah, ok, ok, ok. El símbolo del Entonces, infinito. ajá, entonces O de la espiral. hacen una fotografía de dónde se encuentra el sol o la luna incluso a la misma hora, pero en diferente día, en diferente estación. Ah, creo que sí lo vi, güey. Hay una foto, ¿no? Ajá. Que como que capturaron la foto y la hicieron, o sea, como que juntaron todo el movimiento en una sola foto, ¿no? Y se ve chingoncísimo. Ajá, exactamente. Y hace todo un movimiento. Entonces, Sí. por ejemplo, en invierno aquí en México, el sol sale por el poniente, pero si tú logras determinarlo bien, a las 12 del día Ojalá. se supone que debería estar encima de ti. Ajá. Entonces, el sol, al estar encima de ti, tú no tienes una sombra, ¿no? O sea, la sombra sería exactamente en donde tus pies. Sí, atravesaría el piso, ¿no? Ajá. Y en cambio, en invierno, el sol no hace este recorrido que es exactamente arriba de ti, sino es más abajo. Y entonces tú proyectas una sombra. Entonces el sol ya no hace como un recorrido totalmente digamos, recto, de este a oeste, Ajá. sino como que es más inclinado hacia acá. De hecho, ahorita ya está pasando. El sol ya no pasa así, sino pasa como inclinado, así. Ajá. Y por eso en invierno, por ejemplo, en ciertas casas hay más tiempo de sombra. Uh-huh. Aunque sean las 12 del día, vas a ver cómo el sol proyecta una sombra, que no debería ser. No dices, pues el sol debería estar encima de nosotros, ¿no? Pero desde nuestra perspectiva, o sea, en el Polo Norte, no es así. En el Ecuador sí es así. Y en el sureste es al revés, o sea, tenemos incluso las estaciones invertidas. Por ejemplo, en Argentina, Chile, Uruguay, cuando nosotros tenemos primavera, ellos tienen otoño. Cuando nosotros tenemos verano, ellos tienen invierno, ¿no? Y viceversa. Sí. O sea, es toda una cuestión bien interesante ahí. Sí, de geografía. ¿Por qué no puse atención de geografía en la secundaria? No, pues es que eso no lo explican tanto en geografía. Y yo lo logré notar por la observación. Uh-huh. Y porque también ya lo había leído, ¿no? Y dije, pues a ver, y a mí me gusta mucho observar, por ejemplo, por dónde sale el sol, por dónde se mete, uh-huh, a qué hora sale, a qué hora se mete, ¿sí? Por dónde sale la luna, por dónde se mete, cuál es su trayectoria. Si tú te quedas una noche completa observando, por ejemplo, la luna, vas a ver que tiene una trayectoria que es muy parecida a la del sol, ¿no? Y pareciera que sale y luego se vuelve a meter, ¿no? Y así. Entonces, y eso es lo que hacían también los ancestros, es la observación. Sí, ¿no? Pues es lo que hablábamos también en el episodio pasado, ¿no? Que pues la astrología surgió así, según la versión oficial, ya sea que nos lo hayan enseñado los alienígenas o que los mismos humanos de tanta observación lograron darse cuenta, pero pues es lo que hacían, o sea, ellos observaban qué movimientos astrológicos había para cosechar, ¿no? Para sembrar y así, sí. para que se les dieran sus cosechas. Sí, por ejemplo, ahorita estamos en octubre, que ya es cuando ya se recogieron las cosechas. Sí. ¿No? Y en primavera es cuando... No sé exactamente, no sé mucho de la siembra, ¿no? Pero hay un punto en el que se tiene que sembrar. Ajá. Y va creciendo y también tiene que ver mucho qué tipo de fruto o de verdura o de lo que estés cosechando. Ajá. Porque hay algunas que se dan en invierno, hay algunas que se dan en verano, o sea, hay algunas que se dan en primavera, hay unas que se dan en otoño. O sea, por ejemplo, ahorita estamos en época estamos en octubre y ahorita lo que se da son, por ejemplo, calabazas. Ajá. ¿No? Y por eso también tiene que ver con toda esta onda de Halloween, ¿no? Por eso se usan mucho en esta temporada. Sí. Porque es en donde el fruto ya está, se cosecha y ya lo tienes, ¿no? Y tienes digamos, una abundancia de las calabazas, ¿no? Uh-huh. Y por eso se hacen dulces con calabazas y también, pues... Se vincula también con la época de Día de Muertos y todo esto que conocemos de Halloween y así, sí. Que es otro tema también bien interesante. Son frutas que nacen siendo Libra, ¿no? Ahorita creo que ya estamos en Escorpio, ¿no?
no, estamos todavía acabando Libra, ¿no? Ajá. Pero pues es lo mismo, ¿no? Solo que resumido a las frutas, ¿no? Son las frutas que son, que son de Libra y así. O sea, yo creo que así también se fue como se fueron dando cuenta de los signos, ¿no? De qué tendencias o qué personalidades surgen cuando las personas nacen en cierta época del año, ¿no? Sí, y como nosotros también tenemos este vínculo en la personalidad, ¿no? Que es la primavera, cuando algo florece, va creciendo. Verano es como la expansión, como... Sí. Y creo que también, no sé quién lo dice, no sé si Matías o alguien, pero lo relacionan también con los griegos, por ejemplo, utilizaban mucho eso en la medicina, ¿no? Y a nosotros nos catalogaban de esa forma también. O sea, tu personalidad es, por ejemplo, de primavera. Ajá. Entonces, la primavera es como de las personas inquietas, que son como más alegres. Ajá, ¿no? Y luego viene el verano, ¿no? Es todavía más, ¿no? Y sí, entonces ahí es como la expansión y luego viene el otoño que ya es como que ya te vas apagando, ¿no? Entonces hay personas o sea, por ejemplo en verano que son muy activas, así, en verano ya vas como madurando, ¿no? Sí. Son las personas que ya buscan como más una tranquilidad. En invierno pues estás como totalmente incluso apagado, ¿no? Es como que incluso la parte de... La gente depresiva. Ajá, ¿no? Esa parte de que pues, es el cambio entre que naces y vuelves a renacer. O sea, te vuelves te preparas para un nuevo ciclo que entonces comienza con la primavera. Es que el último signo es justamente Piscis, que Piscis es como súper fugado, ¿no? Súper de imaginarse, de la emoción, o sea, como 100% como que está a punto de volver al plano material, ¿no? O sea, se fugó y va a volver a regresar cuando vuelva a empezar el ciclo. Sí, entonces sí, es interesante en ese aspecto, cómo es que sí nos relacionamos con esas formas. Sí. Hay un doctor que él me llama mucho la atención porque lo que él hace es parecido a lo que hace Nassim, incluso lo dice en un... Tiene como ciertas pláticas que en donde él explica acerca de la medicina griega, que se llama medicina Unani. Y esta medicina Unani se basa mucho también en la cuestión de las estaciones, pero cómo las estaciones se reflejan en nosotros. Ajá. Y también en los elementos. Entonces él también lo ve, por ejemplo, en los cuerpos. Entonces hay ciertos cuerpos que, por ejemplo, tú a lo mejor tienes un cuerpo que eres fuego y entonces te dice, bueno, tú por tu naturaleza que eres fuego buscas tu contrario, que sería el agua. En la estación, por ejemplo, sería a lo mejor verano y tu contrario sería invierno. Entonces, físicamente, por ejemplo, te lo dice así, tú vas a buscar, si tú fueras fuego, vas a buscar físicamente una mujer que es el opuesto a ti. Ajá. Lo que te complementa. Sí. También tiene que ver con esta cualidad de ser húmedo, cálido, seco. Que son 4 también, es húmedo, cálido, seco y cálido. No, espera. Húmedo, cálido, seco. Que son los humores. Y frío. Ah, sí. Ajá, el opuesto de cálido, sí. Ajá. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos estas características también. Y por naturaleza buscamos el opuesto. Entonces, habla, por ejemplo, de que un alemán, ¿no?, que es frío, busca a una persona que es cálida. Sí. Entonces, habla, por ejemplo, de cómo... Hace un ejemplo de nosotros humanos somos como los pinos. Y dice, los pinos, pues, se dan en lugares fríos, lugares con altitud, que son lugares húmedos. Y su opuesto es lo cálido. Entonces dice que los pinos son como una... ¿Cómo decirlo? Como
en la naturaleza es el equilibrio. Ajá. Entonces, los pinos son de fuego. Entonces, el pino, por ejemplo, cuando tú lo quemas, crea mucho fuego, es muy cálido. Pero es una planta que se da En el invierno. en lugares húmedos y fríos. Sí. Por ejemplo, los cactus son más húmedos, o sea, si ves sus hojas, son gruesas, tienen humedad, ¿no? Ujú. Necesitan poca agua, porque pues por su naturaleza se desarrollan así en un lugar contrario a lo que son, Uy, eso sí que está es, bien interesante, que es un lugar seco, Sí, cálido, en el ¿no? desierto. Ajá. Entonces, si tú tocas una cactácea o una, ¿cómo se llaman estas plantas que son de ¿Sábila? como las sábilas, como las, tienen un nombre, se me olvidó ahorita, pero necesitan poca agua porque la retienen, o sea, Sí. su naturaleza es que ya la retienen, o sea, la poca agua que contiene. Paradójicamente son de ambientes súper secos, ¿no? Exactamente, o sea, las plantas húmeda y fría, o sea, si tú las tocas son frías, Ajá. o sea, son como, pues dices, no son, y su opuesto es que se dan en un lugar cálido y seco. La paradoja de la vida. Ujú, exactamente. Entonces nosotros también somos así, ¿no? Como que Sí, buscamos el opuesto, ¿no? el opuesto para complementarnos, para encontrar el equilibrio. Y creo que la vida se trata Para de que haya eso. equilibrio, ¿no? Ajá, Pues exactamente. sí, es que de eso se trata toda la vida, ¿no? De encontrar el equilibrio entre los opuestos. Ajá, exactamente. Porque si no, no habría el otro. Bueno, todo esto venía a lo de los reptilianos porque yo no te terminé de decir, pero o sea, la historia que yo conozco y la que a mí me hace más sentido es esta de que pues los reptilianos realmente no eran malos, ¿no? Ellos vinieron al principio de la época de la humanidad y nos enseñaron cómo sobrevivir, ¿no? Y nos enseñaron que las mujeres eran las más aptas como para regir a la humanidad porque están más conectadas con la divinidad, porque son las que tienen la capacidad de dar vida, ¿no? De gestar un espíritu dentro de ellas. Sí. Entonces la sociedad al principio era matriarcal y después se volvió patriarcal cuando pudo haber pasado lo que hablamos, de que llegó un Anunnaki que quiso establecer su control y para romper con el control anterior, pues dijo, no, ellos están mal, la mujer es mala y la serpiente es mala, ¿no? Y como que quiso cambiar la historia. Pudo haber sido eso, o simplemente se instaló una religión que quiso establecer un nuevo control, pero se empezó a ver mal a la mujer y a la serpiente por causa de esto. ¿Y qué pasó? Que ya en el Renacimiento italiano y en toda esta época en la que la ciencia empieza a tener su auge, es cuando empiezan a surgir grupos como de Illuminati, ¿no? O de toda esta gente que en realidad eran científicos, ¿no? Y según esto, ellos sabían que no, que en verdad, o sea, ellos lo que hicieron fue empezar a recopilar todo el conocimiento que ya estaba, porque pues sí se había almacenado por tradición, porque pues un montón de civilizaciones todavía conservaban esos conocimientos, ¿no? Como los mayas que adoraban a Kukulcán, ¿no? Que es el dios de la serpiente emplumada, o los conocimientos de la Kundalini en Asia. La Kundalini, rápidamente, se le denomina la Kundalini cuando hay una activación de los 7 chakras. Sí. Y lo que se dice es que se mueve como una serpiente a través de ti. O sea, es como empiezas por el chakra de hasta abajo. El base. Raíz. Ajá, y vas subiendo por cada chakra. Es como una energía que sube por dentro de ti. Y es como una serpiente que va pasando por cada chakra desde la base. O sea, pasa por el sexual, plexo solar, corazón, garganta, tercer ojo y corona. Entonces hace como un movimiento que nosotros interpretamos como una serpiente. Que curiosamente es igual a una cadena de ADN. O sea, la cadena de ADN es igual, güey. Ajá, sí. Entonces,
Entonces, hay personas que, digamos que tienen como esta activación energética muy potente y que incluso hay quienes lo han podido ver cómo pasa dentro de sí mismo y cómo es que proyecta los 7 colores y se va hacia el universo. Eso es en lo que significa el Kundalini. Dentro de nosotros, cada uno, pues poseemos los chakras, que son muchos chakras, son más de 7, pero los principales son los que son conocidos, ¿no? Y que representan también, por ejemplo, los 7 colores del arco iris. Sí. O las 7 notas musicales, ¿no? Ajá. Sí, bueno, pero, o sea, el simbolismo que se ocupa en la India o en China, pues es el de una serpiente, ¿no? Una serpiente como que va ascendiendo dentro de ti, ¿no? Y también tiene que ver con el despertar espiritual. Sí, y lo que los Illuminati y todos estos grupos herméticos empezaron a hacer fue volver a recopilar todo ese conocimiento, güey. ¿Y qué pasó? Que el catolicismo dijo, no, eso es malo, ¿no? La serpiente es mala. O sea, lean el Génesis, en el Génesis dice que la serpiente fue la mala. ¿Y qué pasó? Pues, reptilianos, ¿no? Los reptilianos son los malos. Pero ¿por qué? Porque ya se había instaurado todo esto, ¿no? Entonces, sí, realmente nunca fueron malos, según la versión que a mí me hace más coherencia. Pero, sí, o sea, siempre a nadie le consta nada. Yo creo que, no, es que no es que exista algo bueno o malo. Y actualmente, o sea, sí se le da esa responsabilidad de la maldad a ellos, pero creo que es parte de nuestra naturaleza. Incluso nosotros como humanos tenemos una parte en el cerebro que se llama cerebro reptiliano, que es la que posee todas las cualidades de supervivencia, ¿no? De como cuando estás bajo a una amenaza, como tu cuerpo responde, y, o sea, todas esas la parte de supervivencia, esa respuesta, ¿no? Que se da. O sea, y no es algo malo, es parte de nosotros, es algo que tenemos que aceptar dentro de nosotros. O sea, los reptiles han existido en este planeta incluso antes que nosotros, ¿no? Existieron los dinosaurios y se desarrollaron, y antes ellos, digamos que eran los que pues dominaban el planeta, ¿no? Y por cuestiones de ya sea de la vida o de que alguien lo hizo, pues se extinguieron. ¿no? Y dio lugar pues ahora a nosotros que tomamos el control del planeta, pero bueno, pues no, o sea, no es como ir en contra de ellos, ¿no? Es como aceptar también esa parte que a lo mejor nosotros buscamos siempre como culpar a algo externo, ¿no? Sí. Y creo que va por ahí, ¿no? O sea, que en la sociedad igual, ¿no? Siempre buscamos culpar a alguien, ¿no? Culpar al vecino, al gobierno, a mis padres, o sea, es como que... Y no asumir esta responsabilidad, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues tengo estos impulsos animales, ¿no? Por así decirlo, pero también tengo esta razón, entonces yo tengo que tomar esa responsabilidad, y ese equilibrio dentro de mí mismo, ¿no? Y no solamente dejar que yo sea así como que impulsivamente, ¿no? Y de repente enojarme y madrear a alguien o insultar a alguien, o sea, porque es la parte instintiva, ¿no? Sí. Es como la guerra que siempre ha existido dentro de nosotros. Entre la emoción y la razón, ¿no? Ajá. El chiste es encontrar un equilibrio, que es justo con lo que cerramos la vez pasada, que yo decía, es que si tu parte negativa son tus emociones negativas, ¿no? Pero para algo te sirven. O sea, el chiste es no irte a un extremo. Por ejemplo, te enojas, ¿no? Te enojas porque algo no te salió bien. Uh-huh. Pero es justo ese enojo el que te está dando la energía para volverlo a hacer, ¿no? Lo voy a volver a hacer y me va a salir bien, ¿no? Sí. Pero es saber ocupar la emoción, no me salió y ahora voy a romperle su madre a alguien, aunque no me haya hecho nada, porque a mí no me salió bien, ¿no? O sea, es como encontrar que ahí es donde entra la razón. Para eso me sirve la razón, ¿no? Para pensar, a ver, ya tengo el enojo, pero ¿para qué lo voy a ocupar, no? Entonces es como ese equilibrio, güey. Sí. Porque siempre son partes que ahí están, güey. No puedes negar a ninguna de las dos porque somos las dos. Es el yin y el yang. El positivo, el negativo, el femenino, el masculino. Sí. Exacto. Y bueno, pues seguiremos hablando de estos temas en otro episodio más aquí en Anagnorisis. Saludos, banda.